Se conoce como Renacimiento al movimiento cultural y artístico que surgió en Italia entre los siglos XIV y XVI. Se extendió a toda Europa, especialmente en países como Alemania, los Países Bajos, Inglaterra, Francia, España y Portugal. Etimológicamente, la palabra renacimiento se compone con el prefijo latino re, que significa reiteración, y el verbo nasci, que expresa nacer. Por lo tanto, renacimiento significa literalmente volver a nacer. El Renacimiento se oponía a los valores de la Edad Media, periodo caracterizado por la consolidación de una cultura teocéntrica y anti-individualista. En contraposición, los renacentistas lucharon por rescatar los valores y prácticas de la antigüedad clásica y promover el antropocentrismo y el individualismo. Los artistas renacentistas intentaban representar la naturaleza y la realidad de manera fiel, y se mostraban interesados en diversas ramas del arte y la ciencia. Características del Renacimiento. Entre las principales características del Renacimiento podemos destacar las siguientes. Se desarrolló un espíritu crítico con pretensión de conocer científicamente la realidad. Esto se manifestó en todas las artes y en el modo de concebir la relación de las personas con el mundo. Se inició en la ciudad italiana de Florencia y desde ahí pasó primero a las demás ciudades italianas, especialmente a Roma y Venecia, y luego al resto de Europa. Adquirió gran importancia el concepto de individuo. Se manifestó mediante la búsqueda de trascendencia personal a través de las propias obras, ya sea como creador, en el caso de los artistas, o como protector y brindando apoyo material a los artistas en el caso de las mecenas. El arte fue al mismo tiempo naturalista e idealista. Los artistas pretendían representar el mundo real tal como se veía, pero al mismo tiempo querían mostrar solo su belleza. Para lograr representar sobre la superficie plana del cuadrado o la pared la tridimensionalidad del mundo, tomaron técnicas como la perspectiva, que daba sensación de espacio, y el claroscuro, que permitía dar volumen a los cuerpos. Los artistas se transformaron en intelectuales, con conocimiento de matemática, geometría y óptica para resolver los problemas de la perspectiva, de autonomía para representar el cuerpo humano, así como la literatura, filosofía y teología para dar interés a los demás temas de sus obras. En literatura se tomaron temas y personajes propios de la antigüedad clásica. Al mismo tiempo, las formas adquirieron tanta importancia como los temas tratados. Antecedentes del Renacimiento. Los antecedentes históricos del Renacimiento caben situarlos en las decadencias del mundo medieval ocurrida a lo largo del siglo XV por diversos factores, como el declive del Sacro Imperio Romano Germánico, el debilitamiento de la Iglesia Católica a causa de las cismas y los movimientos eróticos que darían origen a la Reforma Protestante, la profunda crisis económica derivada del adquisitivo del sistema feudal y la decadencia de las artes y las ciencias, lastradas por una teología escolástica sumida en el escepticismo. Y bien, ¿qué ocurre durante el Renacimiento? Muchos avances positivos y otros negativos. La Iglesia pierde poder, que es asumido por las familias más pudientes. Es inventada la imprenta por el alemán Johannes Gutenberg, con lo cual se empieza a reproducir masivamente muchos documentos y manifiestos. Desarrollo avanzado de las artes y técnicas constructivas. Nace el movimiento humanista europeo. Descubrimiento y colonización de América. Civilizaciones mayas, aztecas e incas en sus momentos de decadencia por la colonización. Personajes que tienen impacto temporal. Cristóbal Colón, italiano o español, 1300 a 1506. Martín Lutero, alemán, 1483-1546. Leonardo di Ser Piero, Vinci italiana, 1452-1519. César Borgia, italiano, 1475-1507. Niccolò Maquiavelo, italiano, 1469-1527. Sandro Botticelli, italiano,
1445-1510. Michelangelo di Lovizi Bucaronti, italiano, 1475-1564. William Shakespeare, inglés, 1564-1616. León Battista Alberti, italiano, 1404-1472. Erasmo el Retomán, Holanda, 1466-1536. El Renacimiento mexicano es un poderoso movimiento cultural mexicano que ocurre en medio de diversos y trascendentes hechos históricos. Durante la primera mitad del siglo XX, el Renacimiento mexicano es un periodo de un gran nacionalismo cultural, el cual nació en plena posrevolución y finalizó al comienzo del desarrollo de la década de los 40. Este movimiento cultural se basa ante todo en la recuperación y la legitimación del pasado histórico mexicano, y por consecuencia la antropología estudia el pluralismo cultural existente en México, especialmente durante el primer tercio del siglo XX. De esta manera confluyen históricamente la Revolución Mexicana, la museografía, el pasado prehispánico, el trabajo magistral y otros eventos culturales de gran importancia para la historia contemporánea en México. El muralismo. El arte y la cultura regeneran a México, el cual había pasado por un difícil periodo de guerras y destrucción material. Entonces, Vasconcelos llama a los pintores mexicanos para pintar murales en edificios públicos. De este modo, Diego Rivera llega a México en 1921, procedente de Europa, y procede el mural La Creación en los muros del edificio de la SEP. Roberto Montenegro pinta los murales de El Árbol de la Vida o El Árbol de la Ciencia y La Fiesta de la Cruz en el Templo de San Pedro y San Pablo. José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros se incorporan a esta tarea artística promovida por el Estado mexicano. Salvador Rueda afirma que los pintores muralistas copiaban la realidad y transmiten un mensaje nacionalista. Por su parte, el historiador Mario Pérez Montfort señala que el muralismo diseña entonces la noción clave de pueblo, como pueblo niño, al cual había que educar, según Vasconcelos. La culminación del Renacimiento mexicano. El Renacimiento mexicano culmina con la aparición del llamado desarrollo de las décadas 40, de los 50 y de los 60, cuando el Estado mexicano reorienta sus políticas públicas. Sin embargo, todavía en estos periodos ocurren diversos eventos culturales importantes. El presidente Miguel Alemán le da un fuerte impulso a la arqueología y crea una historia oficial. Según el historiador Rueda, se crea la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1954, con la construcción de la gran biblioteca en esta institución y el trazo de los famosos murales de Juan O'Gorman y de Alfaro, y del monumental Estadio Olímpico, que incluye murales de Diego Rivera. Algunos exponentes del Renacimiento mexicano son Diego Rivera, que produce los murales de La Creación en la SEP, Roberto Montenegro, El Árbol de la Vida o El Árbol de la Ciencia, José Clemente Osorio y David Alfaro, que se unen a la tarea de producir este tipo de arte, Carlos Pellicier, Javier Villaurrita, José Gorostia, Jorge Cuesta, Gilberto Owen, entre otros más.